Bueno, ahora un poco. Estábamos en el tema de la. Yo pensé eso, lo que estabas diciendo recién, de la realidad, de la falsa dicotomía, diría, de lo natural y sobrenatural. Y Nisargadatta mismo habla, su nombre mismo lo Nisarga, ¿verdad? Nisarga Yoga, el yoga natural de quizás entender, como vos decís, ¿verdad? Que la totalidad, ¿verdad? O el universo, o sea, es una especie de todo orgánico, completo, compacto, ¿verdad? Que, que es uno, como dicen todos los sabios, ¿verdad? O sea, la unicidad, lo uno, ¿verdad? ¿Por qué estabas? ¿No? Y a eso me estaba refiriendo. En realidad, lo que quiero apuntar es a señalar que personas ordinarias como nosotros pueden vivir su vida de la manera completamente, quería decir, común y corriente y llegar a tener la experiencia de la realidad, el conocimiento de la realidad, se podría decir también, ¿verdad? Y en ese sentido, verdaderamente estar establecido, integrado en esa única realidad que a la gente, a las personas, al ser condicionado por esa visión dual, le resulta tremendamente difícil. Desde esa perspectiva, lo que yo estaba mencionando es que, en definitiva, eh, acá esto pudo ser, en lo que se refiere a la experiencia y al proceso por el que yo pasé, gracias justamente a la comprensión y a la experiencia de lo que se da en llamar el amor, ¿verdad? El amor, que en realidad es una palabra muchas veces utilizada de una manera muy quizás ligera y de una manera, como se diría, a lo mejor distorsionada, porque realmente se presta a confusiones, y eso es una cosa que es lo que importa en relación con lo que estábamos hablando de la filosofía misma, que, como dije en un comienzo, es algo que se puede considerar en unión con la espiritualidad, con la religión misma, ¿verdad? Desde que la religión es la unión con Dios, desde la etimología como conocemos, ¿verdad? Religarse con aquello que se puede llamar Dios, o puede dársele el nombre que se prefiera, o puede ser lo innominado, lo que no tiene nombre, que la mente no puede concebir, que es lo inexpresable, ¿verdad? Desde esa perspectiva, lo que yo entiendo es de que definitivamente, viviendo de la manera común y corriente, profesando, se puede decir, lo que se le da lo que se da en llamar el amor, entonces uno llega a conocer aquello, y conocer aquello significa ser aquello también, desde cierta, digamos, desde cierto contexto, desde cierta manera de entender las palabras, ¿verdad? Conocer, en cierto sentido, es ser lo que uno conoce, ¿verdad? Y ese es un proceso que le lleva a uno poco a poco a ir experimentando lo que se presenta, y a eh, discernir, se puede decir, lo que realmente es la práctica del amor, ¿verdad? Que es la conciencia de unidad o de unicidad, o la unión con Dios y con el prójimo, si podemos emplear unas palabras de esa forma, ¿verdad? Lo cual implica una manera de funcionar, se puede decir, que uno tiene que ver, de que comporta que esas tendencias, que se puede decir nos vienen de una manera innata para identificarnos con el mero cuerpo, lo cual es el error primario, ¿verdad?, de la dualidad. Entonces esa identificación con el mero cuerpo nos hace que persigamos solamente lo que le complace al cuerpo, Lo meramente agradable. lo meramente placentero, hasta se puede decir, lo cual en realidad perseguir lo placentero no tiene absolutamente nada de malo, ¿verdad?
excepto que uno tiene que comprender que no es a eso meramente que se reduce o se circunscribe la realidad ni nuestro propio ser, ¿verdad? Desde esa perspectiva se diría que la religión universal en realidad es la religión que tiene que ser profesada por todos, ¿verdad? Y en ese sentido se puede traer a cuento lo que dice Sai Baba, por ejemplo, que hay una sola religión que es la religión del amor, ¿verdad? Entonces, cuando uno va comprendiendo eso, en realidad va entendiendo el propósito de la existencia, comprendiendo el sentido de la misma vida y de la muerte, se puede decir, y en definitiva uno siente lo que se puede llamar la paz, la serenidad y, digamos, una armonía que yo le llamo la experiencia de ser en plenitud. Esa es la manera como yo puedo llamar a eso. Y en definitiva entiendo que a eso me condujo este proceso. Eso nomás quería decir, porque en definitiva aquello que comenzó en aquel entonces, me acuerdo que dio lugar a que yo comenzara a escribir un diario desde que, una semana antes de que vos nacieras, ¿verdad? En donde registré todas las experiencias que se presentaron, diríamos, durante 2 años, ¿verdad? ¿Y dónde está ese diario? Ese diario está editado en un libro que hoy se llama Canto de Amor a la Familia. Ah, claro. Ah, yo pensé que sí, me acuerdo que, bueno, evidentemente es un libro que se editó. En realidad vos, así fue. Bueno, evidentemente vos tenés, ¿cuántos libros tenemos publicados? Tiene que ser más de 10. Bueno, yo quiero aclarar nomás a los que no nos conocen bien, ¿verdad? Que, o sea, que en realidad somos escritores y publicamos, ¿verdad? Y cuando yo tenía 15 años, ¿verdad? Mi papá evidentemente, yo hice unos poemitas y él inmediatamente, bueno, dijo, esto hay que publicar y me apoyó y me dio el incentivo, ¿verdad? Y después fuimos publicando, pero vos, bueno, no sé cuántos tenemos, vos tenés más de 10 mínimo. Sí, en realidad. Bueno, hay, pero... vamos a poner algún listado en algún momento dado para acceder a esos libros. Eso también lo que va a ser parte del proyecto también, pero el punto nomás que quería decir con esto es de que don Emiliano publicó muchos libros, ¿verdad? De diversas layas, ¿verdad? Diversos temas. Pero finalmente ese diario que voy a llamar, que después se convirtió en el libro, fue otra vez el primero que escribiste y el último que se publicó. Como decía Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Entonces es un libro que cuenta, voy a decir nomás, ¿verdad? De mí, o sea, como dijo Emiliano, ¿verdad? Es canto de amor a la familia. Vos hablas desde tu intenso y tremendo amor a tu esposa y a tus hijos, ¿verdad? A mis hermanos y a mí, ¿verdad? Y entonces era como que era la especie de entrar un poco en la vida íntima, familiar, y contar lo que hacen los niños, los chicos, que cómo yo empecé a hablar y a gugudada, ¿verdad? Y ahora dice bu, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, mis otros hermanos jugaban y ellos iban descubriendo el mundo y la ternura que vos le profesás a tu familia, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, se nota, ¿verdad? Y realmente es ciertamente un canto de amor a la familia, porque vos en el trajín también de la vida, de trabajar y de mantener a la familia y de la vida diaria, cotidiana, normal, ¿verdad? Vos ahí de repente cuando podía encontrar el tiempo te sentabas y escribías. Creo que escribiste en máquina de escribir o a mano escribiste. Bueno, ahí ya está. Y después, ¿vos podés tener ese manuscrito original o no? Sí, tiene que estar. Tiene que... Bueno, después felizmente no se perdió ese diario, se pasó, se transcribió el borrador y se publicó. Y sí, y ahí vos contás muchas cosas, o sea, íntimas, muchas de la familia, que bueno,
que denotan y volviendo al tema del amor que tocaste, ¿verdad? Que es algo que solemos hablar, ¿verdad? Lo que sería con nuestros seres queridos y amigos y parientes, ¿verdad? Nosotros tenemos como que, ciertamente tenemos amor por ellos y ellos por nosotros, pero si no está enfocado, así como vos decís, hacia el ser supremo y hacia vivir una vida ética y hacia realizar nuestra naturaleza más profunda, entonces ese amor como que es más bien apego, una especie de apego o cariño ególatra, podemos decir, los cual hace que nos peleemos, que tengamos conflictos, que queramos manipular o que, ¿entendés? O que diversas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que digo nomás es que vos hablaste recién del amor, entonces yo diría, bueno, el amor y también está el apego, y entonces, ¿qué sería el apego en relación al amor? Yo te diría, te preguntaría. Bueno, en ese sentido, es algo que naturalmente cada cual se pregunta sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre el apego y el amor? Con la experiencia uno va haciendo esa distinción y naturalmente el apego es, digamos, el comienzo de lo que se puede llamar el amor, ¿verdad? Definitivamente ambos están, digamos, tan estrechamente unidos que en definitiva el entendimiento, la comprensión es el que permite ir diferenciando en base a esa transformación de la que estábamos hablando, ¿verdad? Porque realmente ese amor, digamos, que podría identificarse con el apego, es un amor interesado que apunta fundamentalmente a satisfacer justamente los propios impulsos egocéntricos y aquellos que apuntan a satisfacer justamente el mero placer como estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en realidad el amor genuino es desinteresado, es incondicional, se puede decir, y eso sobreviene con ese proceso de transformación que a cada uno le debe ir aconteciendo en ese camino, en esa práctica, que cuando yo escribí ese libro, que en realidad fue el penúltimo de los publicados por mí, porque el último fue ya otro libro, La fidelidad del Padre. Pero fue el primero que terminé de escribir completo. Puse nomás ese hito porque al final de cuentas ahí comenzó, desde poco antes de eso inclusive, y durante el transcurso de escribir ese diario y a lo mejor al culminarlo, en realidad 2 años después de que vos naciste, sobrevino una crisis tremenda, ¿verdad? Que fue, diríamos, a lo que yo me refería cuando dije de que hubo una fuerza, una que explosión de la conciencia, una explosión de la conciencia o digamos, un martillazo de los dioses. Exacto, o sea, una fuerza incontenible que desde la perspectiva mía habría estado operando desde fuera. Sin embargo, era un proceso interior y exterior. Con el tiempo uno llega a entender que lo exterior y lo interior es una mera diferenciación mental, ¿verdad? Por razones del espacio, del tiempo y todo lo demás que nosotros damos como incontestable, ¿verdad? Desde la perspectiva de nuestro ser condicionado, situado en un espacio-tiempo que nace y que muere irremisiblemente. Entonces, sí, desde esa perspectiva, lo que yo quería decir en realidad cuando mencioné aquello es que, en definitiva, se dio inicio a eso, a tu proceso, al proceso muy concreto que fue largo, ¿verdad? A este tiempo tiene más o menos tu edad, ¿verdad? O sea que hace más de 30 años de eso, ¿verdad? Y últimamente puedo decir, comprendo que he llegado yo al punto donde puedo entender que me he desarrollado
hasta el punto de comprender la comprensión de la que estábamos hablando. O sea, hasta donde el ser humano puede desarrollarse o necesita desarrollarse, ¿verdad? Porque después todo lo que venga se puede ir abordando poco a poco, ¿verdad? Sí. Pero el ser humano va cambiando sin duda, transformándose esos impulsos genéticos, como estábamos hablando, innatos, ¿verdad? Que le llevan a perseguir el placer y a huir del dolor. Las dos puntas, digamos que entre las cuales funciona básicamente nuestra manera de actuar, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es hacer hincapié en el tema del amor en este proceso, que cada cual debe ir interiorizando a través de la meditación, justamente de la reflexión y la consideración de todas las enseñanzas de sabiduría, ¿verdad? Inclusive de todas las enseñanzas que puede decirse también provienen del conocimiento científico, que es la ciencia que apunta a lo particular. A lo particular porque solamente, aun cuando puede generalizarse, ¿verdad?, lo que se conoce a través de la ciencia es, digamos, lo objetivo, sí, y no meramente la realidad objetiva que en la que como seres humanos o como cuerpos también estamos nosotros, ¿verdad? Exactamente. Pero esa realidad subjetiva, que se puede llamar una realidad que definitivamente es la preponderante o la primordial que uno debe llegar a conocer para conocer su propio ser, en realidad se da a través de la meditación, a través de lo que se puede llamar la filosofía, la religión, la espiritualidad.